Bendiciones. En este día quiero compartir contigo una enseñanza que se llama ¿Por qué lloramos? ¿Cuál es la razón por la que lloramos? No solamente en el sentido emocional, porque muchas veces hay personas que dicen que las emociones son malas, que las emociones no las debemos de tener, pero Dios las colocó en nosotros. Las emociones Dios las puso en nosotros por una razón, aunque a veces hay personas que dicen que no es correcto tener esas emociones. Pero vamos a ver hoy en este día por qué lloramos, cuál es la situación por la que nosotros lloramos, no solamente en el estado emocional, sino también en la dimensión de lo que dice la medicina acerca de esto. Es decir, nuestro cuerpo fue formado por Dios, Dios lo creó, Dios puso cada órgano donde está y le dio un propósito a cada uno, le dio una función. Nosotros debemos de saber que la razón por la que lloramos, también Dios nos dio esa bendición como seres humanos. Es decir, no existen muchas creaciones que tienen esta capacidad. Dios nos la dio por una razón específica. El ser humano nos desbordamos con esa emoción y podemos llorar, podemos derramar nuestras lágrimas, pero es también bueno saber por qué lloramos, cuál es la situación con esto. Así que vamos a ir viendo esta enseñanza y vamos a ver Mateo capítulo 5 versículo 4 que nos habla una referencia acerca de esto. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Primeramente la escritura nos dice que es bienaventurado aquel que llora. ¿Por qué? Porque muchas veces la cultura de la gente le ha enseñado no llores, sé macho, sé hombre, no debes de llorar, pero la escritura nos enseña distinto, nos dice que es bienaventurado aquel que llora. ¿Por qué razón? Porque al llorar se va a activar algo y la escritura dice que ellos, es decir, los que lloran van a recibir una consolación. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos enseña diferente a lo mejor a la cultura en la que hemos crecido según donde nosotros vivamos, porque a lo mejor nos han dicho no llores, a los hombres, por ejemplo, les dicen a veces no llores, tú eres un hombre, no tienes que llorar, pero el Señor dice eres bienaventurado si lloras, porque los que lloran van a recibir una consolación. En otras palabras, el llorar es como una llave que nos lleva a ser consolados. Así que nosotros vemos primeramente que es bienaventurado el llorar. No debemos de tener nosotros en mente, conforme a nuestra cultura, eso que muchas veces se dice, que no es bueno llorar, o que a veces incluso a la mujer se le dice, ah, ya vas a empezar de exagerada, ¿por qué lloras? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero la escritura nos enseña que es bienaventurado llorar. Ahora, vamos a hablar un poquito más adelante también la razón por la cual se llora, porque también puede haber razones equivocadas por las cuales se llora, pero las que el Señor Jesucristo aquí habla cuando dice bienaventurados, se está refiriendo a llorar específicamente sobre algunas cosas, algunas cuestiones. Así que vamos a ver ahora un poquito sobre la medicina, lo que dice esto. Dice el término llanto en general describe cuando alguien derrama lágrimas en reacción a un estado emocionado. La acción de llorar se ha definido como un fenómeno secreto motor complejo que es caracterizado por derramar lágrimas del aparato obviamente lagrimal sin provocar ninguna irritación de las estructuras oculares. Es decir, el lloro es algo incluso que la medicina no ha comprendido a su totalidad, porque dicen, ¿cómo es posible que una emoción sea tan grande que produzca esto, obviamente, en los ojos y que salga aquel llanto, aquel sentimiento que se desborda, pero ellos han visto que no hay una irritación, aunque si uno llora demasiado, obviamente puede pasar esto también. El llanto desborda la energía de las emociones, es lo que dice. Derramar lágrimas para expresar emociones es un comportamiento exclusivo del ser humano, pero
¿Para qué sirve? Entre otras explicaciones, los científicos dicen esto, barajan que el llanto podría ayudar a eliminar sustancias químicas estresantes del cuerpo, lo que explicaría su efecto relajante, que es lo que muchas veces también pasa. Cuando una persona llora, muchas veces es porque puede ser una emoción tan fuerte que se desborda, no nada más tristeza, a veces enojo. Hay gente que está tan molesta que llora, hay gente que puede estar tan nerviosa que llora, hay gente que puede estar tan feliz también y lloran también. Entonces nosotros vemos que incluso los científicos hablan de esto y dicen que incluso al llorar es como que se está saliendo algo, se está eliminando sustancias, tal vez químicas que son estresantes para el cuerpo humano. ¿Sabe qué tan negativo es cuando una persona quiere llorar y no lo hace? Lo está deteniendo aquello en su vida, y eso puede ser algo muy dañino también incluso en el aspecto del alma, pero también en el aspecto del cuerpo. Entonces, si Dios nos dio, como le digo, la bendición de llorar, es decir, no solamente es por la cultura, como le digo, que a veces la gente lo ve de esa manera, pero si Dios puso en nosotros la habilidad de llorar, es por una razón específica. Es decir, como se llama el tema, ¿por qué lloramos? Porque Dios así lo deseó, porque Dios quiso algo en nuestra vida, que desbordemos estas emociones, pero obviamente también estas deben de ser dirigidas por el Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo. Esto nos enseña que Papá Dios nos dio el privilegio de llorar, porque al llorar recibiremos una contestación de parte de Él. Nos dio un alma y corazón, como Él también las tiene. Así como nosotros tenemos un corazón y un alma, que es donde muchas veces se manifiestan estas emociones, Dios también las tiene. No por eso no podemos nosotros decir, ay, que las emociones son malas. No, Dios también tiene corazón y también tiene alma. Dice la Escritura en primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dice, conforme a mi corazón y a mi alma. Es decir, el Señor tiene corazón y tiene alma también. Por eso cuando fuimos creados a su imagen, nos dio un corazón y nos dio un alma, porque Él también los tiene. Entonces nosotros podemos ver, es algo muy interesante, ver las palabras similares en el griego de consolar, porque recuérdese que dice, bienaventurado el que llora o los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, la palabra griega consolar y aquel que envió el Señor para consolarnos es una palabra muy similar. Por ejemplo, la palabra consolación, dice ellos serán consolados, es la palabra parakaleo en el griego, que quiere decir que está hablando de esa consolación, está hablando de esa imploración, de tal manera que cuando nosotros vemos la palabra consolador en Juan capítulo 14 verso 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa palabra consolador es la palabra paracletos, que es muy similar a la otra porque está hablando de la misma, de lo mismo, es decir, viene de la misma raíz de esa palabra paracletos y paracaleo, que está hablando de un consolador, de aquel que viene a consolar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo de Dios fue enviado para poder nosotros controlar de alguna manera las emociones que tenemos, pero para usarlas de la manera correcta, porque la emoción puede ser algo muy hermoso, pero dirigido bajo el Espíritu Santo. Ahora, qué hermoso es saber que cada que lloramos para Papá Dios, ahí estará con nosotros el Consolador, el que nos enseña, el que intercede por nosotros, el que nos recuerda las promesas, el precioso Espíritu Santo, ahí está.
Cuando nosotros estamos llorando, cuando estamos desbordando esa emoción, ahí está el consolador. Por eso dijo, bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolador. En otras palabras, recibirán al consolador, recibirán a aquel que esté con ellos, al paracletos, que esté ayudándolos, que esté consolándolos, que esté aconsejándolos también. Los ojos, sabemos nosotros que son la lámpara del cuerpo, es por donde lloramos. Los ojos sabemos que son la lámpara del cuerpo, por donde se manifiesta lo que hay dentro de nosotros. Por eso dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando lloramos es como un vaso que se ha llenado y se está desbordando de lo que hay dentro de nosotros. Y dentro de nosotros debe estar una fuente de agua que es el Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces nos podemos llenar de amargura. Y a veces en el mismo lloro se puede ver que el lloro no es de alegría, que no es de tristeza, sino tal vez es de amargura, una persona amarga llorando. Yo he visto personas así, incluso se despide un aroma, un olor específico cuando hay amargura en el corazón de una persona. Es algo terrible, pero el Señor no nos dio la habilidad de llorar para esto, nos dio la habilidad de llorar delante de su presencia para poder ser contestados. Y dice en Juan capítulo 4, verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hemos recibido al Espíritu Santo de Dios, hay una fuente que fluye en nosotros, hay una fuente que brota, que salta en nosotros, y cuando nosotros estamos llorando, muchas veces ya no es por amargura, por tristeza, por situaciones adversas en nuestra vida, sino el Espíritu Santo de Dios se está desbordando de nosotros, en nuestra vida, en nuestras emociones, y es la razón por la que estamos llorando. Juan capítulo 7, verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, papá nos dio la bendición de llorar, no solo para desbordar nuestras emociones, para recibir limpieza, porque muchas veces cuando lloramos el Señor nos está limpiando, está llenándonos también, sino también porque el llorar trae un fruto, porque cada lágrima es como una semilla. La Escritura nos dice, en el Salmo 126, verso 1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y dice el versículo que sigue, verso 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Verso 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Dice el verso que sigue, los que sembraron con lágrimas. Oiga, cuando uno llora, cuando uno derrama sus lágrimas, es una siembra también. Por eso Dios nos dio la habilidad de llorar, porque dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando. ¿Y qué dice? Llorando. Llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Nos enseña que hay una siembra con lágrimas y que aquel irá andando y llorando. Es decir, cuando nosotros venimos al Señor, nos dio la bendición, el propósito y el privilegio de derramar nuestras lágrimas. Pero sepa que cuando usted llora en el Señor, va a tener un fruto de ese lloro, va a tener una recompensa, va a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Ahora, dice la Escritura también, mire, ¿sabías que papá, que cada que lloras para Él, toma tus lágrimas en una botella del cielo y tiene de ellas memoria?
El Señor no deja que tus lágrimas caigan y que sean desperdiciadas. La Escritura me enseña que Él las guarda en una botella. Dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado. Y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué es una redoma? Es como una botella, es un depósito. Dice, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro porque tiene el Señor memoria de ellas. Ahora, dice Lamentaciones 2:18, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, aunque digan que eres el llorón o la llorona, tú da voces en la noche al comenzar las vigilias. Mira a qué horas le dice comenzando las vigilias, y usted se da cuenta que es por los hijos. Es por los hijos esto de lo que está hablando, si ve el contexto, y dice, imagínese una persona clamando, llorando en la noche por los hijos. Van a decir, es el llorón, es la llorona, pero sabe que la Escritura nos da el consejo, no, que no cesen las niñas de tus ojos, porque cuando empiezas a llorar delante de Dios, hermano amado, vas a tener una respuesta, vas a tener una contestación. Yo muchas ocasiones llegué a encontrar a mi madre cuando yo un tiempo me quise desviar en el mundo, la encontré llorando delante del Señor, y te quiero decir que esas lágrimas que ella derramó tuvieron una contestación de Dios, tuvieron una respuesta de Dios. Por eso cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas ante el Señor, en las peticiones que nosotros tenemos, sepa que vas a tener una contestación de parte de Dios para tu vida. Ahora, aunque algunos podemos ver aquí, algunos que alcanzaron bendiciones, mire, nosotros lo podemos ver sembrando sus lágrimas. Número uno, usted lo puede revisar ahí en su Biblia, Ezequías, en el segundo libro de Reyes 25, dice que este hombre lloró y Dios le dio otra oportunidad de vida. Ya le había dicho el Señor, ¿sabes qué? Tu tiempo se acabó. Pero, ¿sabe? Él empezó a llorar, usted lo puede leer ahí. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Te voy a extender la vida. Ana, número 2, fue una persona que lloró ante el Señor en primer libro de Samuel 1 del verso 13 al 15, y Dios le dio una respuesta. Número 3, Job también nos enseña que clamó, lloró ante el Señor y Dios le contestó. David en el Salmo 6 versos 7 y 8, nuestro Señor Jesucristo incluso en Hebreos capítulo 5 verso 7 dice que él con lágrimas estuvo orando, rogándole a aquel que le podía librar de la muerte, con un temor reverente. La Escritura nos enseña que incluso nuestro Señor Jesucristo derramó sus lágrimas por cada uno de nosotros y por lo que Él estaba a punto de pasar cuando fue a la cruz, porque Él estuvo llorando, aunque en la porción que nosotros conocemos donde dice que caían como unas gotas grandes de sangre, de sudor de su cabeza, la Escritura nos habla en Hebreos que no solo era eso, sino que eran lágrimas lo que él estaba derramando, lágrimas que estaba llorando el Señor por lo que iba a suceder en su vida. Ahora, hay diferentes razones, ya con esto voy a ir enfatizando un poquito las razones por las cuales llorar, y así vamos a culminar esta enseñanza, este resumen. Hay diferentes razones para llorar y diferentes maneras de hacerlo también, pero obviamente nosotros lo hacemos para agradar a papá y entregándole a él toda nuestra alma en agradecimiento. ¿Cuántas lágrimas has sembrado tú para papá? Si te puedes hacer la pregunta ahí donde tú estás escuchando esta predicación, ¿cuántas lágrimas has derramado tú? La Escritura dice que entre la entrada y el altar lloren sacerdotes. Muchas veces queremos ver la gloria de Dios en los cultos, queremos ver la presencia de Dios, pero cuántas lágrimas hemos sembrado antes de que el culto inicie, cuántas lágrimas hemos sembrado durante la adoración, cuántas lágrimas hemos sembrado delante del Señor, porque cuando nosotros lloramos, sepa que es una siembra que se está haciendo. Entonces nosotros debemos de llorar delante del Señor, de derramar nuestra alma delante de Él. Dice en Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora
Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y ungía con él perfume. Ahora, esta mujer vemos, está derramando sus lágrimas, está llorando, y con sus lágrimas dice que estaba regando los pies del Señor. Dice que con sus cabellos enjugaba aquello y besaba sus pies y los ungía con aquel perfume. Mire qué tremendo, esta mujer pecadora. ¿Sabe? Una de las razones por la que a veces tenemos que llorar delante del Señor es porque reconocemos que somos pecadores, pero sabe que Él nos puede cambiar. Esta mujer estaba arrepentida. Esta mujer, pero ahora quiero aclarar algo, no solamente es llorar, no solamente es venir y derramar nuestras lágrimas y después hacer lo mismo, no, sino que es llorar y cambiar. Esta mujer estaba arrepentida, pero fue una mujer que se dedicó después a agradar al Señor. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Es la palabra nagmos, que quiere decir suspiro, gemido. Está él mismo llorando, el Espíritu Santo, delante del Señor. ¿Cuántas veces le has pedido al precioso Espíritu Santo, hazme partícipe de ese gemido que elevas por mí delante del Padre? Muchas personas dicen que llorar es de débiles, pero creo que el llorar es de los más valientes que aman a papá de todo corazón. Veamos los siguientes ejemplos de nuestro Señor Jesús, el que Él nos dio, las ocasiones que Él lloró, y nosotros lo podemos ver como un ejemplo. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Una de las cosas por las cuales debemos de llorar, número uno, llorar por nuestra ciudad. Cuando no conoce el tiempo de su visitación. Dice que el Señor llegó cerca de esta ciudad, que era su ciudad, y dice que como ellos no conocían el tiempo de su visitación, Él lloró sobre su ciudad. Sabe, nosotros debemos de llorar sobre nuestra ciudad, ver la condición en la que está nuestra ciudad y llorar sobre ella, llorar, Señor, ten misericordia en nuestra ciudad, ten misericordia de lo que está pasando alrededor de nuestra ciudad. Pero también vemos Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como le digo, ya en Hebreos nos dice que eran lágrimas también, no solamente era como sudor, no, sino eran lágrimas de sus ojos. Número dos, cuando uno se prepara para las pruebas que han de venir, pelear contra nuestra voluntad. Es decir, otra de las razones por las cuales llorar cuando nos estamos preparando, cuando estamos derramando nuestra alma, ayúdame, Señor, ayúdame en esta batalla, ayúdame en esta lucha, ayúdame. Pero sabe, a veces nos volvemos indiferentes. En ocasiones nos volvemos fríos. En lugar de derramar nuestra alma, estamos ahí, decimos, ay, Señor, pues ¿qué pasó? Ya no estás conmigo. A veces hasta empezamos a reclamarle al Señor cuando deberíamos de llorar y de decirle, ayúdame, Señor, en lo que voy a vivir. Dice, el Señor ya sabía dónde iba la cruz, y por eso dice que estando en agonía oraba más intensamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en pruebas? Hay dos cosas que podemos hacer: o tomar la actitud de oración, o decir, pues ¿para qué oro? Pues mira cómo estoy pasando un problema bien fuerte, el Señor ni me ayuda, esto, el otro. Pero dice que cuando el Señor estaba en esa agonía, que iba a ir a esta cruz, dice que oraba más intensamente. Ahí la tercera, llorar con los demás. Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Verso 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35, Jesús lloró. Número 3, llorar con los que lloran, conmoverse a misericordia.
Muchas veces, hermanos, hay personas que lloran y nosotros solo los vemos, pero a veces hay la necesidad de llorar con ellos. Jesús, cuando vio que estaban ellos llorando, que estaban aquella gente que estaba conmovida ahí llorando, dice que el Señor los vio y también Él lloró junto con ellos. La Escritura nos dice, cuando está alguien viviendo algo así, hay que estar con ellos también, estar llorando con los que lloran. Así que nosotros vemos que es una bendición tan grande el que nosotros lloremos, que nosotros no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. El llorar es una bendición de Dios. Así que yo te invito, hermano, a que así como Dios nos dio esta bendición de llorar, podamos sembrar esas lágrimas a los pies del Señor, podamos derramar esas lágrimas ante el Señor, sabiendo que tendremos una respuesta a esto. Que Dios te bendiga.